Buenas tardes a todas y todos. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, les envía un cordial saludo y agradece su presencia en esta actividad de vinculación con jóvenes y universitarios, quien además estableció las directrices que guían el actuar de este tribunal a nivel adjetivo y jurisdiccional. Estas directrices buscan consolidar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un tribunal abierto y cercano a la ciudadanía. Desde esta perspectiva, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, que ha concebido este proyecto a través de esta Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida como DGRIN, lleva a cabo esta actividad que busca acercar la relevancia y función jurisdiccional a segmentos poblacionales más amplios y diversos, así como tener diálogos más flexibles sobre la realidad electoral del país. No obstante, el diálogo requiere también de emisores y receptores. Por ello, en este escuchatorio con jóvenes, donde nos acompañan, ¿no?, jóvenes universitarios, parte de la licenciada Natalia Arriaga Garduño, y el doctor Jorge Márquez Muñoz como experta y expertos, quienes las y los escucharán y procesarán las reflexiones que ustedes emitan y brindarán a ello un comentario para que todos continuemos en este proceso de reflexión ciudadana que la democracia demanda. El eje de la conversación del presente escuchatorio con jóvenes será el voto electrónico, los aportes de ustedes, los jóvenes, por la recuperación paulatina de la normalidad y la influencia de las redes sociales en el actual contexto de distanciamiento social. Temas que tienen distintas aristas para ser analizados y de la mayor relevancia para los días venideros. Por ello, se requiere una mesa plural de mujeres y hombres jóvenes que compartan una perspectiva, y agradezco al Centro Universitario de Tonalá, el CUT, de la Universidad de Guadalajara, que esté aquí representado por ustedes, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Insurgentes, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de México. Su disposición por colaborar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una construcción de Estado de Derecho sólido y robusteciendo la cultura democrática es importante para nosotros. Sin más, siendo las 14:03, pongo los micrófonos abiertos para escucharlos y les cedo la palabra a nuestro presentador. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, doctora Alma Valdés. Una vez más, buenas tardes a todas y todos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, les da la más cordial bienvenida, no solo a nuestros participantes, sino también al público que nos acompaña en esta actividad, en este escuchatorio con jóvenes universitarios. Nos acompañan de la Universidad Autónoma Metropolitana, Edith Arriaga Cepeda, de la licenciatura en Sociología. Asimismo, Carla Vanessa Galicia Cruz, también de la licenciatura en Sociología. Antonio Mendoza García, de la licenciatura en Psicología Social. También nos acompaña de la Universidad de Insurgentes, Montserrat Girón Correa, de la licenciatura en Derecho. Y del Centro Universitario de Tonalá nos acompañan Aranza Montserrat Montes Díaz, así como Celia Yareli Guadalupe Vázquez González. Como experta en nuestra mesa, tenemos el honor de darle la bienvenida a la licenciada Natalia Arriaga Garduño, quien es politóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta con experiencia en el trabajo legislativo en el Senado de la República y actualmente se desempeña como gerente de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer México, en áreas de capacitación para jóvenes y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Jorge Márquez Muñoz, quien además de ser doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también es profesor investigador de tiempo completo en la misma institución. Asimismo, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y ha concentrado su trayectoria académica y como investigador en la teoría y filosofía política, así como en la teoría mimética.
A continuación, les daré a conocer la temática de la mesa. A las y los jóvenes participantes se les dará la palabra para el desarrollo de su intervención en un máximo de 8 minutos. Tenemos un cronómetro en pantalla que les permitirá seguir el tiempo de su participación. Les pido lo respeten para estar en posibilidad de darle la voz a todos y cada uno de ustedes. Una vez concluidas las intervenciones de las y los jóvenes, le daré la palabra a nuestros expertos, pidiéndoles que en un tiempo de 10 minutos hagan una relatoría conclusiva de las reflexiones escuchadas y emitidas por ustedes. Una vez explicada la metodología del escuchatorio, daremos inicio. El eje rector de este proyecto es escucharnos y los micrófonos están abiertos. Adelante, Aranza Montes. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aranza Montes del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Actualmente estoy en el tercer semestre de la carrera de abogado y tengo 19 años. Bueno, me gustaría comenzar mi intervención argumentando que la política, al igual que la democracia, es uno de los ámbitos en el que se expresa el poder, el ejercicio del poder, que ha sido históricamente uno de los espacios más desiguales entre hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes. Desde las instancias donde se toman las decisiones hasta los procesos deliberativos que determinan el bien colectivo de una sociedad, como lo puede ser el proceso electoral dentro de la democracia. El sistema político mexicano ha restringido durante años el derecho a los jóvenes a ser votados, a participar en una igualdad de circunstancias. Incluso hasta el día de hoy nos encontramos con que nuestro sistema jurídico, judicial y de hecho nuestro sistema democrático aún encuentra estas resistencias ligadas al debilitamiento de los mecanismos encargados de hacer cumplir la ley por la falta precisamente de una cultura política, una cultura democrática más participativa, pero sobre todo más incluyente. El modelo de gobernabilidad democrática que impulsa nuestro país sigue identificado con el respeto a los derechos humanos, con la igualdad, con la representación de los derechos sociales, la no discriminación, con la transparencia y sobre todo con la participación de la toma de decisiones. Pero este proceso es algo que se ve muy afectado al momento de materializarlo, porque precisamente tenemos todas las armas y las herramientas dentro de nuestra constitución política, que es nuestra máxima acta constitutiva, en parte de la legislación, ¿no? Pero a la hora de materializarlo, pues nos encontramos con distintas problemáticas porque no se tiene esta cultura que ya mencioné. Abonando al primer cuestionamiento, pues ese es el contexto político y democrático que yo veo en nuestro país. Entonces, me atrevería a decir que dentro del ámbito digital, México sí podría estar listo para emitir un voto electrónico dentro del pilar de la evolución y por supuesto de agilizar el proceso democrático. Pero sería una postura realmente vista desde la etapa del privilegio, ¿no? Desde la posición del privilegio, y sería un error. Nos encontramos con los datos que nos otorga el INEGI en el 2019, de que el 5% de la población es analfabeta. Y claro, el 70% de los jóvenes tenemos una familiarización con el Internet, con las herramientas digitales. Pero realmente, ¿qué pasa con la otra población, con el resto de la población? Al emitir un voto democrático, un voto digital, el tribunal debe de buscar este proceso legislativo en donde se busque tener una legislación efectiva durante el voto. ¿Cómo a mí como ciudadana me demuestran que es verdaderamente un voto legítimo? Es la parte en donde nuestro sistema democrático debe enfocarse más en el sistema preventivo que en el sistema punitivo, como lo tenemos también en el sistema judicial, ¿no? ¿Qué pasa con la otra parte de la población que es vulnerada? ¿Qué pasa con la otra parte de la población que hoy no tiene estas herramientas digitales? Sí representaría una inversión muy importante para nuestro país, pero tenemos que tener en cuenta estas capacidades vulnerables, estos grupos vulnerables que aún no tienen el acceso a estas herramientas. Entonces, el decir que sí, México está listo para hacer este cambio generacional a la transición digital dentro del proceso democrático sería una postura demasiado vista desde la parte del privilegio. Yendo a la segunda parte de este cuestionamiento, como joven, ¿cómo me siento dentro de este proceso y la situación generada de la pandemia? Pues creo que ha sido un proceso totalmente complicado, viéndolo como estudiante de la universidad. El sistema de la transición educativa presencial al método virtual, pues claro que ha representado un desequilibrio, y sobre todo porque somos por naturaleza un ser social, ¿no? Nuestra naturaleza está en sociedad
y desempeñarnos en base a esta comunicación social, esta comunicación directa. Pero abonando desde una respuesta resiliente al respecto, creo que hemos tenido herramientas y nos hemos visto orillados a aprovechar las herramientas digitales en su totalidad, dentro de la preparación, dentro de la discusión, de la crítica, de buscar esta participación de las y los jóvenes en espacios reales de discusión, como lo es este espacio. Pero sobre todo, creo que esta pandemia, esta situación, nos ha dado esta capacidad para desarrollar una sensibilidad para entender las distintas realidades que hay en nuestro país, ¿no? Hemos pasado de solamente la parte de preocuparse y de pensar y de recibir un poquito el pensamiento crítico a ocuparnos realmente en estos espacios y ser parte de ellos. Abonando al tercer cuestionamiento y último, que es sobre la influencia de las redes sociales ante las dinámicas actuales, que es un poco el contexto que ya mencioné, tanto democrático y político, pero también pues tengo que mencionar todas las desventajas que hay económicamente en cuanto a esta marginalidad y esta vulnerabilidad, y sobre todo la desigualdad que tenemos en un sistema como el que es de México. Pues creo que ha generado el uso de las redes sociales ventajas como desventajas dentro de la apertura de las oportunidades para los jóvenes, y cómo lo he enfocado yo de una manera personal. Bueno, creo que dentro de las ventajas tengo que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara, abonando a la preparación y a las distintas instituciones, abriendo más espacios de oportunidad a los jóvenes para prepararnos, para aprovechar las herramientas digitales que ponen a nuestro alcance y sobre todo los sitios informativos. Es de reconocer y de mencionar pues todos los esfuerzos que nuestra universidad ha hecho para seguir preparándonos. Pero claro que dentro de las desventajas está esta generación de desinformación que se ha hecho de distintos medios de comunicación y que termina por polarizar los temas sociales de una manera gigantesca, porque pues no toda la población ha desarrollado este pensamiento crítico hacia los posicionamientos sociales. Las noticias amarillistas, la falta de un pensamiento incluyente y de una empatía social son cuestionamientos que también afectan de una manera u otra el proceso de las redes sociales y cómo nosotros tomamos la mejor parte de ellas. Entonces creo que pues sí ha generado un desequilibrio totalmente considerable, pero México aún tiene, nuestro sistema jurídico, nuestro sistema político, nuestro sistema democrático, aún tiene muchas brechas de desigualdad. No todas terminan por resolverse mediante herramientas como lo es la paridad. La paridad en sí no termina por resolver todos los problemas democráticos de representación social, al igual que muchas otras soluciones, ¿no? Entonces creo que México aún tiene mucho por hacer, tiene mucho por qué trabajar y generar espacios, y yo creo que nuestra responsabilidad como estudiantes y como ciudadanos es estar precisamente dentro de estos espacios participando activamente. Muchas gracias. Aranza, muchas gracias por tus palabras. A continuación, abrimos los micrófonos para escuchar a Carla Galicia Cruz. Adelante, Carla, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Carla Galicia, vengo representando a la Universidad Nacional, a la Universidad Metropolitana. Actualmente soy egresada de la licenciatura en Sociología. Y bueno, creo que estoy como muy agradecida por explicar este tema sobre la democracia y en la era digital. Y pues quiero empezar respondiendo la primera pregunta sobre si México está listo para la implementación del voto electrónico. Y me parece que la democracia en México ha tenido un gran recorrido para lograr lo que hoy es, que a pesar de todo ha sido una democracia que para los ciudadanos no ha logrado alcanzar los principales objetivos y principios que es los de representación. Y quiero comenzar explicando un poco que en México los antecedentes para esta implementación del voto electrónico se dieron a partir de la Ley Madero en 1911 y la Ley Carranza en 1918, en las que se prevía la posibilidad de utilizar medios mecánicos o automáticos para el sufragio. Pero pues no obstante, dicha implementación desapareció con posterioridad. En la actualidad,
dicha implementación está volviendo a tener importancia, tomando en cuenta que la globalización de los medios electrónicos en la era de la información, pues ha marcado un cambio en la evolución económica, política, social y cultural de toda la sociedad mexicana. Me parece que para aplicar el voto electrónico en México, pues necesariamente se deben reformar diversos aspectos materiales y formales que garanticen un estándar democrático. La adopción de cualquier sistema de votación electrónica trae consigo ventajas evidentes y en este caso son considerablemente y significativamente pues el ahorro en los costos de la elección. Tomando en cuenta la situación democrática en México, pues me parece que la democracia es otro de los campos a los que dicha revolución global de la información pues ha tenido un impacto a través de los medios electrónicos, en su elemento fundamental pues como mecanismos de expresión para la ciudadanía, y con ello convergiendo en lo que se ha denominado el voto electrónico. En este sentido, podríamos señalar que este acelerado cambio tecnológico ha propiciado una nueva correlación entre la informática y el derecho político electoral de un voto, en lo que pues con seguridad constituirá el nuevo horizonte tecnológico en materia electoral. Yo creo que aquí el desafío fundamental para cualquier sistema de votación es asegurar que se cumplan los principios derecho electoral básicos que dan vida a los sistemas democráticos en los que pueden citarse los principios y garantías. Por lo tanto, me parece que México, por un lado, está preparado para esta implementación, ya que cuenta con los medios tecnológicos para lograrlo, ya que pues estamos en una era digital con bastante importancia, ya que pues hemos sido una sociedad en la que se basa principalmente en esta comunicación digital. Pero por otro lado, me parece que institucionalmente, socialmente y formalmente, pues aún no tiene bases sólidas para que se logre tal acontecimiento, ya que pues sabemos que no toda la sociedad cuenta con todos estos medios para poder lograr hacer su voto. Pasando a la segunda pregunta sobre pues esta situación sanitaria que se está dando, para empezar, creo que ha generado grandes cambios sociales, económicos, políticos y, por supuesto, de salud. Han cambiado las maneras de socializar, de estudiar y de trabajar. Estas a través de los medios electrónicos de comunicación y que son la nueva normalidad. A pesar de que han resultado favorables para la sociedad, no logramos adaptarnos a las clases, por ejemplo, en línea, al realizar home office, pero que finalmente es un método que, pues por lo que parece, permanecerá un largo tiempo. Entonces, creo que esta es una situación que va a permanecer así y en lo particular, pues va a pasar todavía a un largo tiempo para que pues de nuevo se normalice. Y concluyendo con la última pregunta, pues me parece que el avance de la tecnología informática indudablemente ha producido cambios sociales y del entorno. Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo de Internet, que ha potencializado el flujo de información a niveles impresionantes y aún no conocemos el límite, pues las dinámicas actuales dependen de las redes sociales en todos los aspectos. Dada la contingencia ambiental, pues la educación es impartida a través de la televisión y videollamadas. Algunos trabajos se han realizado desde casa, pero sobre todo para los jóvenes esta nueva dinámica ha generado algunas ventajas pues en la era digital, ya que ha sido un pilar importante para la formación de cada individuo que vivimos en esta sociedad mexicana y en la que la tecnología se ha vuelto el principal medio de socialización. Y pues tomando en cuenta la racha que aquí en México hemos tenido
porque no todos los jóvenes tienen acceso a Internet y aparatos electrónicos que les permitan tener esta socialización en cualquier entorno y ámbito. Yo creo que aquí sí existe una brecha económica que no permite que todos tengamos el acceso a Internet, a poder comunicarnos cuando aún somos estudiantes, pues en la escuela, o cuando tengamos un trabajo, pues con nuestra área laboral. Entonces, siento que, pues para los jóvenes sí, por un lado es importante que esta nueva era digital tenga nuevas oportunidades, pero no para todos. Entonces, yo creo que México tiene que prepararse todavía aún más para que esta sociedad sea igualitaria y tengamos las mismas oportunidades. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Carla, muchas gracias por tu reflexión. A continuación, abrimos los micrófonos para escuchar a Montserrat Girón Correa. Te escuchamos, Montserrat. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Montserrat Girón Correa. Tengo 27 años de edad y estudio actualmente la licenciatura en Derecho. Primero que nada, quiero agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en permitirnos este espacio. Y para mí es un honor y un gusto representar a la Universidad de Insurgentes y poder compartir la mesa con mis compañeros y colegas. Gracias a las personas que siguen la transmisión. Partiendo con la primera pregunta detonadora, de acuerdo con los escenarios actuales, ¿crees que México está listo para la implementación del voto electrónico y si esto alimenta la democracia? Si bien es cierto, la situación que en la actualidad nos crea la necesidad de buscar nuevas alternativas de solución ante los posibles problemas futuros que hay, como es el ejercer el voto en elecciones ordinarias y extraordinarias, citando al doctor Julio Telles Cortés en su obra Algunas anotaciones sobre el voto electrónico en México, señala que la globalización de los medios electrónicos en la era de la información ha marcado un cambio en la evolución económica, política, social y cultural de la sociedad. Lo anterior ha llevado que países como Canadá, Estados Unidos de América, Australia, Francia y Suiza implementen este sistema de votación en elecciones privadas de los miembros del Consejo de Administración o de Dirección de las empresas. Sin embargo, yo considero que la actual política y social por la cual atraviesa nuestro país me hace ver que México no se encuentra listo para implementar el voto digital. Mi opinión es dada a que la corrupción en las elecciones a las que muchos mexicanos hacen mención es un problema latente, lo que origina que gran parte del electorado no ejerza su voto. Resultado de ello son las elecciones federales efectuadas en el año 2018, donde tan solo el 63% ejerció su voto. Este porcentaje revela que poco más de 56 millones emitieron su sufragio. Las cifras anteriores hacen reflexionar que lo que realmente se debe de buscar en un sistema son soluciones que ayuden a aumentar la confianza del electorado, que le dé la certeza y garantice que su voto sea libre y secreto y que realmente estará protegido. El crear un sistema que ayude al electorado a ejercer su voto deberá de contar con diferentes sistemas de seguridad que garanticen un resultado confiable, ya que un fraude se puede dar en diferentes escenarios como un mal conteo, algún código malicioso que afecte no solo las votaciones de cierto partido, sino que beneficie a otro. Sin contar con las caídas de sistema, que de ser factible el Instituto Nacional Electoral deberá de contar con auditores externos para corroborar el proceso, así como el resultado. Las formas de participación de los jóvenes no solo radican en el voto de un solo día o de ser observadores electorales. Son diversas las formas y los mecanismos en que los jóvenes participamos. Sin embargo, hay una minoría de representación legislativa en ambas cámaras por parte de jóvenes. Y esto no quiere decir que sea por la ley, sino la ley ha sido muy flexible para que la edad no sea un rango discriminatorio. Pero es un problema que se debe de atender, ya que los jóvenes somos los más participativos y que nos interesa más nuestro país, ya que los funcionarios que están actualmente, posteriormente, nosotros tendremos que sustituir y qué mejor que haciéndolo de una manera correcta.
Esto nos lleva a la segunda pregunta, que es, tú como joven, ¿cómo te sientes alrededor de la situación generada por la pandemia y cuál va a ser tu respuesta resiliente al respecto? En mi opinión, esta situación genera mucha inquietud, ya que actualmente nuestro país está cruzando por una severa crisis económica debido a la pandemia global generada por el virus COVID-19, lo que esto deriva que el sector laboral sea el más afectado, ya que miles y miles de mexicanos han perdido su trabajo. Desde el inicio de esta pandemia, sumando a la fecha más de 12 millones de personas que dentro del sector formal e informal han perdido sus empleos, datos que se pueden observar gracias al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los cuales la mitad de los empleos perdidos pertenecen a un solo grupo, el de los jóvenes, de entre 15 a 29 años, mientras que la mitad restante se distribuye en 3 grupos que engloban al resto de los adultos jóvenes, adultos mayores y personas de la tercera edad. Cifras de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Derivado del anterior, llevo a estas personas en búsqueda de nuevos sectores de oportunidad a fin de poder desempeñar su profesión u oficio de la mejor manera. Sin embargo, esto luce cada vez más difícil, ya que conforme pasan los días, el número de personas que son separadas de sus empleos van en aumento, lo que origina que el mercado laboral se reduzca, dejando a miles de familias sin ingresos para subsistir y que para los jóvenes este escenario luzca cada día más difícil al no cumplir con las necesidades que el nuevo mercado laboral demanda. Aunado a la problemática anterior, se origina otro que es el de la educación, ya que muchos de los jóvenes menores de 29 años trabajan al mismo tiempo que estudian, lo que conlleva que ante la falta de empleo se vean en la necesidad de abandonar sus estudios. Mientras que otros jóvenes trabajan y estudiamos al mismo tiempo y nos enfrentamos a mayores retos. Dentro de los nuevos esquemas educativos a distancia, en México, la educación a distancia se presenta también como un privilegio, dadas las condiciones de rezago tecnológico de muchas regiones o bien el difícil acceso a dispositivos móviles, computadoras o internet. La capacidad para sobreponernos ante una situación adversa e incluso salir es la resiliencia. Y actualmente el mundo se encuentra en crisis sanitaria por el COVID-19. La vida cotidiana se modificó de manera súbita. La normalidad como se conocía ya no volverá. Y la forma en que se enfrenta esta situación desde el distanciamiento social es un reto, el cual puede resultar en fortalecernos individualmente, familiarmente y comunitariamente. Esto nos lleva a la tercera pregunta, que es la influencia de las redes sociales ante las dinámicas actuales. Desde tu perspectiva, ¿ha generado ventajas o desventajas en la apertura de oportunidades a los jóvenes y cómo los ha enfocado de manera personal? Actualmente, hay muchos negocios que han tenido que cerrar debido a la situación y hay otros muchos que incluso han aumentado su facturación al invertir y lanzarse al mundo online. Las redes sociales, en efecto, han generado ventajas y desventajas hacia los jóvenes mexicanos. Hoy en día, la influencia de redes sociales, al ser un medio de comunicación masivo, ha generado ventajas para grandes empresas al momento de ofrecer o llegar al cliente final, los diferentes productos y servicios que ofrecen. Siguiendo esta idea, las redes sociales están siendo utilizados por los jóvenes de forma que crean perfiles con el fin de generar ingresos, ofreciendo diferentes servicios y generando una cartera de clientes que cada día sean más recurrentes, ayudando a detectar lo que desean o requieren, lo que incrementa mejorar el servicio y así las posibilidades de crecimiento del negocio que se llega a administrar. Como ventajas, hay programas de aprendizaje, superación y enfoque hacia temas de interés en la sociedad juvenil. De igual manera, existe mayor acceso a la información verídica y oportuna, pero en desventajas desde información manipulada, errónea, inseguridad y vulnerabilidad virtual. Existen artículos e investigaciones a nivel internacional hechos por empresas importantes en comunicación digital, donde se comprueba la importancia de las redes sociales en temas de interés personal, social y político. Esto sería todo de mi parte y agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por darnos este espacio a los jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Montserrat, por tus reflexiones y aportaciones.
A continuación, abrimos los micrófonos para escuchar a Celia Yareli Guadalupe Vázquez González. Adelante, Yareli, los micrófonos están abiertos. Hola, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí por parte de la Universidad de Guadalajara y buenas tardes a todos los presentes. Para mí, el hablar de democracia y justicia digital nos lleva forzosamente a abarcar un tema que desafortunadamente ha sido muy recurrente en nuestro país, el cual es la poca credibilidad ciudadana que posee el mismo sistema electoral, ya que recordemos y tenemos un historial, ya que en 1988 nuestro sistema de organización electoral decidió constituirse como un organismo constitucionalmente autónomo, ya que antes la Secretaría de Gobernación era el que regía este sistema electoral. Con este nuevo sistema se decidió crear una nueva confiabilidad en los ciudadanos para crear en el voto y en el sistema electoral. Ahora bien, si pasamos a hablar a la idea de que México implemente el voto electrónico, nos enfrentamos de nuevo a esta poca credibilidad, a las limitaciones tecnológicas que presentamos y sobre todo al desarrollo tecnológico no parcial que tiene nuestro país. Pero a su vez, yo le veo muchísimas ventajas, ya que este podrá dar inicio al uso de esta tecnología de una forma más uniforme en todo nuestro país. Incluso podríamos considerar una nueva perspectiva en nuestro sistema electoral. También es un gran factor para poder disminuir el costo que se tiene por votante a las horas de elecciones, ya que recordemos que tenemos una boleta y un lápiz especial para que todo este proceso de certificación sea válido y tenga más credibilidad. Un avance tan grande como lo sería este nuevo modo de participación electoral abriría un campo que tal vez no ha sido explorado con la magnitud que tiene, y este campo somos nosotros los jóvenes, ya que recordemos que somos llamados por muchos el futuro de nuestro país. Si bien la democracia y la justicia no es un tema que solo nos debería importar a nosotros los jóvenes, sino es un tema que debería ser de interés de todo el país. Al igual que debe de ser de interés de todo el país, me parece muy importante ver de manera crítica y razonable todos los problemas y factores que puedan impedir en este nuevo voto electrónico, que podría ser, como ya mencioné, la desigualdad social y económica que presenta nuestro país, que es súper notoria, la poca credibilidad antes mencionada y la falta de adaptación social, que podría ser creada por la falta de información o de difusión del mismo sistema. Pero para mí, aunque existan factores que podrían impedir esta implementación, los deberíamos dejar de empezar a tomar como problemas y empezar a tomarlos como el impulso que necesitamos para mejorar todos esos factores que requieren nuestra atención. Empezamos a tomar estos factores como una pauta para implementar y fortalecer la democracia que ya existe en nuestro país. Durante esta pandemia hemos estado dando cuenta que somos capaces de evolucionar y adaptarnos a las circunstancias que se nos presentan. Nosotros como jóvenes me puedo dar cuenta que descubrimos nuevas puertas que tal vez no sabíamos que teníamos. Descubrimos nuevos espacios como estos que tal vez no nos habían dado la oportunidad para alzar la voz y decir lo que pensamos durante esta democracia que vivimos. Porque como comentan, nosotros seremos en algún punto los que tomemos las riendas de nuestro país. Somos el futuro de nuestro país, no lo olvidamos. ¿Y por qué no? Este nuevo sistema nos está dando pautas para hacer algo que tal vez nunca habíamos pensado creíble en México, que hemos visto en otros países como Alemania, como Venezuela, que han implementado el voto electrónico, pero que tal vez nosotros no pensamos creíble que llegara a México, pero que si todos ponemos de nuestra parte y todos nos enfocamos, podremos ser una realidad que exista en México y exista en nuestros abras. En fin, para mí, este nuevo proyecto, esta nueva método electoral, me parece totalmente factible. Que sí, vamos a tener que reforzar y vamos a tener que reforzar varios factores, que existen problemas, pero para mí no es algo imposible. Somos un país capaz y tenemos las herramientas para lograr que este modo de voto electrónico se nos presente de una manera totalmente factible y agilice todo nuestro sistema electoral que ya tenemos. Las tecnologías son parte de nosotros de alguna u otra forma. Tal vez de la manera más espontánea que puede existir como una pandemia, pero que nos lleva a adaptarnos e incluso estas tecnologías nos pueden romper barreras que existen entre nosotros, llevando el voto a lugares que no habíamos pensado poder llegar. En fin, esta es mi postura sobre esta idea. Muchísimas gracias. Yareli, muchas gracias por tus aportes. A continuación, abrimos los micrófonos para escuchar a Edith Arriaga Cepeda. Adelante, Edith, te escuchamos.
Te escuchamos, Edith. Ok, listo, ya está. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Edith Arriaga Cepeda, vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana, soy estudiante de la carrera de Sociología y tengo 23 años. Actualmente es difícil deslindarnos de los avances tecnológicos, ¿no? Ya que se han impregnado en nuestra cotidianidad. Menciono esto ya que el tema que nos atañe es el voto electrónico. Y si es viable, y si realmente es viable su aplicación en el contexto mexicano. Primero que nada, el voto electrónico vendría siendo el producto de la nueva era tecnológica, ¿no? Y claro, tiene sus ventajas. Una de ellas es la facilitación del proceso, aunque esta podría ser un arma de doble filo, porque a final de cuentas, pues se excluye a quienes no cuentan con conocimientos básicos de la tecnología, ¿no? También es un ahorro sustancial de recursos financieros, así como un mejor conteo de votos en el que pues ya no exista como error humano de que fueron más o menos votos. Sin embargo, dicha modalidad electrónica también acarrea desventajas. Una de ellas es la privacidad del usuario, la cual no se garantiza del todo, por así decirlo, como lo sería en el voto tradicional. Realmente, desde mi perspectiva, considero que México no se encuentra listo para dar un paso tan importante, ¿no? Es decir, el optar por el voto electrónico, debido a que hay una fácil vulneración del sistema por agentes corruptos. Basta con revisar los anteriores procesos electorales en los cuales ha habido errores del sistema, caídas del sistema, lo cual no solamente ha generado ya con el paso del tiempo una gran desconfianza en la veracidad de estos procesos electorales, sino el riesgo que puede traer consigo y que cuestiona realmente la legalidad y los procesos democráticos que abogan por la representación ciudadana. Hay que respetar los procesos democráticos, pero también hacerle ver a la ciudadanía que dichos procesos llevan un orden y que a final de cuentas pues, no van a salir siendo ganadores aquellos partidos que a final de cuentas pues tienen una mayor influencia de poder acceder al poder. La participación activa en la política por parte de los ciudadanos también es muy importante. Y el abrir espacio al voto electrónico también visibiliza y deja de lado a sectores pues marginados, ¿no? Ahora, brincando a la siguiente pregunta, la pandemia. La pandemia realmente ha generado un sinfín de emociones y sentimientos. Sin mencionar las preocupaciones, pues en realidad a la ineficiencia tanto económica, de salud, de educación, economía, un sinfín de cosas, ¿no? Pero no solo eso, sino que ha traído consigo la visibilización de problemas dentro del espacio doméstico. Ejemplo de ello es la violencia doméstica, que ha aumentado debido al confinamiento, la sobrecarga a las amas de casa, por así decirlo, al tener, pues, no solamente tener que lidiar con tareas domésticas, sino el ahora ser educadoras, por así decirlo, dentro del hogar, de sus propios hijos. Aunado al tema un tema que se ha dejado de lado y que es de vital importancia, como lo es el de la salud mental. Menciono la importancia de la salud mental debido a que el no interactuar para nosotros como seres humanos con las personas no solo dispara problemas de depresión y suicidio, que uno ya trae consigo mismo y producto de que no se les visibiliza como tal, desencadena que estos sean más fuertes, sino que la importancia de inculcar una salud mental
para nosotros, tanto jóvenes, adultos y niños incluso, es de vital importancia para el funcionamiento efectivo de una sociedad. He aprendido desde mi punto de vista, sobrellevar la situación. Primero que nada, acoplándome, organizándome, teniendo horarios fijos, realizando actividades que ayuden a mi formación académica, pero sobre todo aprender a tener una paz mental conmigo misma y saber que a final de cuentas pues solamente es una situación que se ha generado, sobre la cual se espera próximamente podamos salir y volver a disfrutar todas esas actividades que hacíamos cotidianamente y que curiosamente no aprovechábamos, no disfrutábamos del todo, ¿no? Ahora bien, pasando al espacio de las redes sociales, bueno, son todo un tema, principalmente porque evidencian situaciones que, como en muchos casos, no se presentan en la televisión o radio. Debido a su alcance, es más fácil poder conocer problemáticas mundiales, ¿no? Traigo a colación que sí, me han dado apertura a los jóvenes para, pues sí, una libre expresión, mostrar una preocupación constante por sectores de la población que son arraigadas o incluso que han ayudado a la organización de los jóvenes para su movilización, exigencia ante aspectos que les competen, derechos, seguridad, la violencia, etcétera, ¿no? Sin mencionar la influencia para crecer en oportunidades de negocios personales por parte de los jóvenes. De manera personal, he enfocado estas oportunidades para mí como estudiante de sociología, evidenciar la interacción social, ¿no? Las problemáticas estructurales de los sistemas y cómo esto me conlleva a permitir hacer un análisis más crítico acerca de la situación actual en la que se encuentra México. Pero no solamente México, sino el mundo entero. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Edith, muchas gracias por tus aportes. A continuación abrimos los micrófonos para escuchar a Antonio Mendoza. Adelante, Antonio, los micrófonos están abiertos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Antonio Mendoza García. Soy estudiante por parte de la Antonio, no te escuchas. ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Sí, un momento. Bueno, como comentaba, mi nombre es Antonio Mendoza García. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy estudiante de la carrera de Psicología Social. Bueno, por mi parte, en esta situación, en cuanto a la primera pregunta, la cual sería la implementación del voto electrónico, creo que en cuanto a ello, sería un muy buen añadido en cuanto a los derechos político-electorales. Incluso en esta situación en la que nos encontramos actualmente, como lo es la emergencia sanitaria por COVID, podría ser una gran manifestación a favor de estos derechos, ya que permitiría el poder realizar un voto sin la necesidad de ir a urnas y exponernos a una gran multitud de gente. Sin embargo, no obstante, esta modalidad podría presentar ciertos retos. Por ejemplo, el INE actualmente ya cuenta con la emisión del voto electrónico. Esto únicamente para el voto extranjero. Es justamente de esta forma que el INE debería de facilitar este medio para que fuera suficiente para la población en general, a nivel nacional en esta ocasión, y no solamente para el extranjero. Bueno, por otro lado, existe cierta desconfianza por la población en general para salvaguardar los votos, lo cual, considerándolo desde un ámbito, pues bueno, electrónico, nos atañería cierta cantidad de riesgos, como lo podría ser un malware, algún ente malicioso y todas estas situaciones. Por ello, entre las primeras cosas que serían necesarias es el hecho de demostrar que la ciberseguridad con la que contaría la plataforma sería la adecuada para salvaguardar los votos de la población en general. Por otro lado, nos encontramos con la problemática de la accesibilidad. Es decir,
deberá de ser un mecanismo que ayude a la participación ciudadana, que sea un añadido a las formas clásicas en que se emite el voto, es decir, en las casillas electorales. El hecho de que existiesen ambas formas para poder votar permitiría que las personas que no cuentan con acceso a Internet puedan emitir su voto y que las personas que no contasen con el tiempo, por ejemplo, para salir de su trabajo o de alguna situación, pudiesen realizar su voto de una manera más breve desde cualquier lugar en el que se encuentren. En ese sentido, el voto electrónico tendrá problemas para posicionarse en la vida democrática. Eso es una realidad, pero una vez que se logren superar todas estas barreras, presentará un valor añadido muy importante para esta. Por otro lado, en cuanto a la segunda pregunta, pues esta situación por parte del COVID, en general, sabemos que ha sido una situación muy complicada, la cual pues a nivel mundial ha frenado muchas situaciones y nos ha obligado a adaptarnos de otras maneras. Nos ha hecho cambiar situaciones como lo es pues la manera en cómo tenemos nuestro desarrollo escolar. De una manera no presencial, ahora nos encontramos en una plataforma digital, en la cual, por supuesto, algunas personas han tenido problemas para acceder a ella. Por otro lado, nos encontramos con situaciones como no poder salir de casa ni interactuar con las personas con quienes amamos de manera personal. Al igual que, bueno, la realización de todos los consejos al respecto de salud que se nos ha brindado en cuanto a esta situación. Estos han sido el menor de nuestros males, aún con todo. Sin embargo, la problemática que ha surgido a raíz de la emergencia sanitaria han sido mucho más graves con situaciones como las crisis hospitalarias, donde ya no se estaba dando abasto para la cantidad de gente que había con COVID. También la pérdida de empleos, incluso hemos presenciado una crisis económica debido a que ha habido muy poco flujo de dinero por toda la baja actividad económica que hubo por el cierre de ciertos comercios. Han sido meses muy largos, y eso todos lo sabemos. Han sido muy difíciles. Sin embargo, creo que han sido tiempos en que nos hemos adaptado en la medida de lo posible, lo cual creo que se ha asumido bien, y hemos demostrado que estamos dispuestos a apoyar en general a quien necesite ayuda en cuanto a otras situaciones, incluso si es desde la distancia. Por último, en cuanto a la relación de los jóvenes con las redes sociales en la actualidad, pese a que bien creo que han representado un beneficio para nosotros, han jugado un papel muy importante. Han sido un medio de comunicación que nos ha permitido mantenernos cerca en general de la población con esta situación. Por otro lado, si bien la representación de los jóvenes, la presencia de los jóvenes en redes sociales ha sido más que en otras ocasiones, nos encontramos con un problema, el cual en este caso es que esas personas que interactúan por medio de las redes sociales en un ámbito político no son la misma cantidad de personas que han hecho valer sus derechos. Es decir, no es lo mismo las interacciones que se han obtenido mediante redes, ya que es una manera fácil de obtenerlas, que la participación que se ha llegado a obtener en las urnas. Es en este sentido que es de vital importancia la participación de los jóvenes en las elecciones, ya que son ellos y ellas las que han prestado atención a las problemáticas más recientes, como el cambio climático, la desigualdad de derechos de los hombres y las mujeres, la falta de representación de la comunidad LGBTI, al igual que problemas que atañen a su localidad. Es en este sentido que depende de nosotros el participar y ser de los individuos que hacen valer sus derechos político-electorales para que en verdad exista un cambio de esas problemáticas. Esa sería mi participación. Muchas gracias por el espacio. Antonio, muchas gracias por tus reflexiones.
Agradecemos a todas y todos los jóvenes participantes sus importantes reflexiones. A continuación, cedo el uso de la voz a nuestros expertos. Escuchemos a la licenciada Natalia Arriaga Garduño y al doctor Jorge Márquez. Adelante, licenciada Natalia, la escuchamos. Los micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias. La verdad es que gracias por la invitación, por supuesto, al tribunal, y gracias también a sus universidades que los han tenido a bien invitar a ustedes. Pues para nosotros, obviamente, dentro de nuestras organizaciones, obviamente para el tribunal organizar esto también, la idea es, y principalmente de ahí digamos, el mismo nombre que lleva estos escuchatorios, que al inicio uno de pronto lo pregunta como por qué, pero por supuesto que es necesario. Entonces, yo en realidad, después de escucharles, la verdad es que hay varias cosas obviamente que brincan a la mente. Entonces, creo que respecto a la primera pregunta, la parte del voto electrónico, hay posiciones por supuesto divididas entre un no y sí, y hay muchísimas cuestiones también que las acompañan. Me parece que en esa parte, por supuesto que gran parte de la preocupación es la parte de la brecha digital. En esa perspectiva les puedo decir que también nuestra organización, como una organización de cooperación internacional de Alemania para el mundo, también lo hemos estado acompañando. Es un tema obviamente interesante y importante, sobre todo en algunos países en donde de alguna manera, pues bueno, no todas las poblaciones se están viendo involucradas dentro de lo que está pasando. La idea actualmente de manera internacional, pues es por supuesto no dejar a nadie atrás. Y con base en esta idea que obviamente se está manejando. Respecto a la cuestión de si está México o no, digamos, pues también listo para enfrentar a esto, me parece que ahí la cuestión también un poco sería interesante recordar cómo es que México va alcanzando poco a poco su proceso de democratización mismo. Recordar obviamente que incluso creo que ya en algún momento ha estado con ustedes alguien acompañándoles por parte del INE, y yo creo que esta parte, pues por supuesto es interesante recordarla porque van a ver, y siempre hay muchísimos obstáculos frente a los cuales, por supuesto, uno puede sentirse medianamente preparado o no, y sin embargo las democracias también son más fuertes en tanto la ciudadanía obviamente también esté enterada. Alguien también resaltaba la parte de pues la información, ¿no? De qué tanta información actualmente existe, de si esa información obviamente es la que circula en las redes de manera, digamos, pues verídica, si no. Esto, por supuesto, es complicado también. Nosotros también, por supuesto, como parte de Fundación, lo hemos estado revisando. Creo que aquí obviamente no hay que perder de vista que una cosa es, por supuesto, la información y otra cosa, por supuesto, es generar conocimiento. Nosotros tenemos que estar también de parte de no solo, digamos, toda esta vorágine que de pronto puede parecer dentro de la polarización social, sino también intentar sistematizarla, intentar, por supuesto, analizarla, ser muy críticos y críticas con la realidad, obviamente, que nos acontece, y entonces a partir de ahí decidir cómo es que queremos compartir, cómo es que realmente las y los jóvenes pueden empezar a incidir dentro de estos puntos. Y respecto a esa parte, alguien también mencionaba aquí que de hecho alguien mencionaba a Montserrat, sobre todo ella mencionaba la parte de la participación ciudadana, que no se agota, por supuesto, en la elección de las y los jóvenes, en el día de, ¿no? Por supuesto que no se agota allí. Sin embargo, creo que este tipo de espacios, por supuesto que abre el tribunal y algunas otras capacitaciones, incluso como otros organismos que ustedes tienen a disposición, es importante precisamente por ello que ustedes los tomen. No solo, digamos, y no solo ya incluso que los tomen, sino también incluso que los amplíen. Porque si ustedes no están participando en realidad, a los ojos de los organismos y de las instituciones, lo que va a pasar es que vamos a pensar todos, bueno, probablemente los jóvenes no quieren estar enterados, no quieren estar involucrados, y al final viene un poco esta, digamos, esta cuestión dentro de la opinión pública en la cual se les ha criticado un poco también a las y los jóvenes por, digamos, no interesarse en lo político, no interesarse en lo social,
de lo cual de viva voz creo que podemos decir que no es así. Podemos decir que la participación joven está, y probablemente está mucho más todavía ahora, porque se les ha acercado a través de mecanismos mucho más digitales, dentro de los cuales casi está como en la palma de la mano. Respecto a, digamos, la cuestión del voto electrónico y pues obviamente la brecha digital es una cuestión complicada. Alguien mencionaba también sobre la parte de qué va a pasar con estas generaciones después de la pandemia respecto a, pues no solo obviamente como si están teniendo o no las oportunidades, digamos, para seguir sus estudios, sino posteriormente cómo se va a reflejar eso también dentro de un entorno social en donde su generación probablemente y las personas que no están teniendo esa oportunidad de estudiar a través de unos cursos online, posteriormente cómo va a ser, cómo va a llegar esta generación actualmente afectada por la pandemia, obviamente de jóvenes, a llegar al mercado laboral en un futuro. Por supuesto que eso va a ser algo interesante, eso va a ser algo que hay que revisar mucho más a profundidad. Me parece que además incluso eso es uno de los grandes compromisos que ustedes como jóvenes deberían también enarbolar. Muchas veces hablamos de, por supuesto, brindarles estos espacios, pero también ustedes deberían comenzar a pensar un poco en mantener una agenda juvenil. Y parte de tener esta agenda juvenil es dar una perspectiva completamente joven de los problemas, de preocuparse por sus contemporáneos también y de ver obviamente sus situaciones respecto a las cuales pues obviamente les van a tocar a ustedes, nadie más que a ustedes. Creo que respecto a, pues sí, me parece que la pandemia, por supuesto, puede acrecentar esas desigualdades y al respecto, pues bueno, tocará de alguna forma tenerlo en la mira. Aranza Montes planteaba algo, sobre todo la parte del sistema político mexicano. Si bien hace tiempo ella mencionaba que el sistema político mexicano no era muy apto, obviamente, para tener la participación juvenil en la mira. Creo que respecto a eso, por supuesto, lo que se intenta ahora, incluso también aplaudiendo este tipo de ejercicios respecto a lo que hace el tribunal ahora al tenernos ahora aquí, pues es principalmente eso, es abrir estos espacios, es también preguntarles a ustedes, es intentar legislar, es tener todas las voces, obviamente, y que a partir de ahí podamos convertirnos probablemente también en una sociedad mucho más justa, en una sociedad mucho más plural, en donde verdaderamente abramos los espacios a todas, digamos, los grupos poblacionales y pues desde esa perspectiva podamos actuar. Claro, obviamente, digamos, la cuestión de la brecha digital va acompañada respecto a qué tanto también las personas estamos tan familiarizadas o no con la parte de tecnologías. Esa cuestión es bastante interesante, ahora que lo mencionan. Me parece que a todos nos ha tocado, por supuesto, el reto. Yo sé que ustedes, pues obviamente habrá más con las escuelas, con las labores escolares. Creo que ahí pues también es loable reconocer a las y los profesores que les han acompañado, incluso también a ustedes. Creo que la preparación probablemente nos ha o no nos ha preparado para eso, pero también por eso mismo me parece que, y algunos de ustedes también lo resaltaban, va a ser importante no olvidar que respecto a eso tenemos que tener una mejor preparación, incluso en estos aspectos tecnológicos. En nuestro siglo XXI nos parece incluso también que a nivel social global no podemos ya simplemente, pues digamos, ignorarlo. Es un tipo también de interconectividad que tenemos, lo cual para algunas personas obviamente todavía ha sido digamos, un punto culminante entre si eso nos quita o no más la humanidad. Bueno, recordemos que de alguna forma u otra estamos socializando a través de nuevos mecanismos, a través de nuevos medios, pero no dejamos de socializar. Y esas son también las partes que debemos traer a colación
y que por supuesto como sociedad debemos más bien humanizar a las redes sociales, debemos humanizar también a los mecanismos diversos frente a los cuales nos vamos a seguir conectando. Entonces, pues yo en realidad me ha dado mucho gusto. Siempre también nosotros desde la Fundación tenemos el placer, obviamente, de trabajar en capacitación con jóvenes. En esta ocasión me da mucho gusto también que ustedes tengan la oportunidad, que haya otros mecanismos, que haya otros organismos gubernamentales como el tribunal interesados en hacerlo. Por supuesto, pues muchísimas gracias por estar aquí también ustedes, y recuerden de verdad no solo participar, sino abrir estos campos mucho más, amplíenlos, no solo participen. Entonces, gracias. Muchas gracias, licenciada Natalia, por sus aportaciones y reflexiones. A continuación les pido que escuchemos con atención al doctor Jorge Márquez. Adelante, doctor Jorge Márquez, los micrófonos están abiertos. Gracias, Jair. Gracias, Natalia, y gracias a todos los organizadores de esta charla. Y bueno, a las instituciones, al Tribunal Electoral, ¿verdad? Muchas gracias las instituciones educativas que participan. Miren, yo he escuchado con mucha atención las exposiciones breves, pero muy abundantes de datos y de posturas y de problemáticas, de descripción, de diagnósticos. Efectivamente, Natalia lo ha recogido muy bien. La brecha digital parece que es lo que se impone como el tema crucial a propósito del hacia dónde puede ir nuestra democracia o hacia dónde urge que vaya nuestra democracia. Sobre todo en esta cosa específica que tiene que ver el ejercicio del voto. ¿Y por qué? Bueno, porque estábamos o no preparados, a la realidad no le importó y al coronavirus no le importó si estábamos o no preparados para hacer esa rápida transición a un modelo digital. Todas las resistencias en el trabajo, en la universidad, en la economía, en nuestras relaciones interindividuales, etcétera, etcétera. Todas esas resistencias desaparecieron de la noche a la mañana porque se nos impuso esto. Así como las resistencias por el voto electrónico, yo pienso que se van a modificar muy, muy rápidamente, porque por más que nosotros queramos resistirnos a una cosa así, además ya lo dijo muy bien una de las ponentes, ¿no? ¿Por qué si hay voto electrónico en el extranjero? ¿Por qué no puede haber voto electrónico en México, ¿no? Las condiciones tecnológicas y de confianza técnica están perfectamente dadas, ¿no? Los partidos lo aceptaron, ¿no? Por eso es que hay voto en el extranjero, por eso es que hay voto electrónico en el extranjero. Entonces, bueno, claro, el tema que salta de inmediato es la brecha digital, ¿no? Porque si bien es cierto, el voto digital nos puede ahorrar muchas muertes, nos puede ahorrar muchos riesgos, incluso nos puede ahorrar mucho presupuesto y mucho tiempo, ¿no? Pensemos en las comunidades remotas, pero bueno, ahora surge la brecha digital, ¿no? Pues sí, está el voto tiene muchas ventajas, el voto a distancia, el voto electrónico, pero al mismo tiempo siempre surgirá el problema de los marginados, ¿no? Como sabemos, en México más de 110 millones de personas tienen un teléfono celular, y como sabemos también, aunque hay regiones remotas en donde todavía no hay internet, pues cada vez son menos, ¿no? Entonces yo creo que habría que ver más lo que resuelve que lo que le falta por resolver, o sea, para adoptar una postura fuerte a favor del voto electrónico, ¿no? O sea, resuelve demasiado, resuelve una situación gravísima, peligrosísima, y en cambio, claro, pues va a dejar todavía va a haber bolsas de digámoslo así, de falencias, ¿no? Va a haber cosas donde va a fallar, pero pues hay que resolver lo que falla, ¿no? Las ventajas son demasiado grandes. Es muy importante en la historia precisa de nuestro país que nos tratemos de quitar muchos fantasmas, ¿no?
Aquí han hablado mucho también de cómo se da la historia de la democratización en México, del pluralismo en México. Y claro, sabemos que fue muy accidentado, que fue una historia que hubo que luchar mucho para construir instituciones autónomas, votaciones confiables, partidos que obedecen o medianamente obedecen las reglas, árbitros confiables, eso sí, muy confiables, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa historia no podemos obviarla. Y esa construcción lo que ha dado, esa historia lo que ha dado es la construcción de un sistema muy robusto. Ese sistema muy robusto, pues es en parte el tribunal, en parte el Instituto Nacional Electoral, y justamente es robusto en tanto son confiables, ¿no? Y creo que hay que aprovechar también eso. Eso es lo que nos va a permitir transitar hacia un voto electrónico muy rápidamente. Hay un tema que a mí me preocupa específicamente respecto a la elección del próximo año. Recuerden que ya en la elección muy pequeña, pero muy pequeña de este año, por así decirlo, en comparación a la del próximo año, tenemos ahora 2 elecciones en Coahuila y en Hidalgo, ¿no? Esas 2 elecciones, ya hubo un intento, lo sabrán muy bien las autoridades electorales, de algunos partidos políticos, porque no se celebraran esas elecciones por el COVID. Esto sentaría un precedente muy peligroso para la elección del próximo año. Pensemos en las reglas del juego. Para empezar, todos los cargos de elección no tienen periodos adicionales, ¿no? O sea, en la ley no sería posible que los diputados, que porque hay COVID salientes, que las nuevas elecciones no se pueden llevar a cabo, que los diputados salientes se queden otro periodo mientras se va el COVID. Sería totalmente inequitativo, sería inconstitucional, sería injusto, ¿no? Entonces las elecciones se tienen que hacer. Y eso ya se plantea a un nivel micro, justamente con estas 2 elecciones, en donde no hay elección de gobernador, pero de todas maneras es importante porque es el laboratorio de lo que pudiera pasar el próximo año. El intento de algunos partidos, sobre todo los más favorecidos con la situación actual, con la correlación actual de fuerzas, que buscaran suspender las elecciones del próximo año, ¿no? Esperemos no estar ante ese escenario, pero una de las cosas que puede prevenir que no lleguemos a ese escenario es justamente el voto electrónico. Yo quiero felicitar a los jóvenes que están muy enterados, han dado realmente información económica muy importante, información social muy importante, política, tienen presente el cambio tecnológico, el cambio tremendo social, político que implica el COVID. Tienen muy clara la situación actual, tienen un muy buen diagnóstico, un muy buen análisis sobre la situación y los problemas pues que les tocó enfrentar y que nos tocó enfrentar de manera brutal a lo largo de este año, y que no tienden a convertirse, a solucionarse fácilmente, sino que parece que tiende a ser esto una bola de nieve y cada vez van a ser más difíciles esos problemas porque se van acumulando, ¿no? Por ejemplo, el problema económico se va acumulando, ¿no? Mientras más tiempo pasemos así, pues más grave será la caída, y esperemos que no lleguemos justamente así como hay una crisis económica, que no empecemos también con un déficit democrático debido a la crisis sanitaria actual. Bueno, pues los felicito, por favor, participen mucho, estén muy atentos de lo que hace los órganos electorales. Ustedes que se interesan en temas políticos, sociales, económicos, estén muy atentos, hay que defender nuestro sistema democrático, ha costado mucho trabajo, muchas décadas, mucho dinero, ha sido el producto de muchas negociaciones, normalmente de buena fe, y es un sistema que funciona y que incluso es ejemplar para muchos países, ¿no? Como ustedes saben, México es un país que tiene incluso misiones internacionales para cuidar elecciones de otros países que sufren crisis político-electorales.
Muchas gracias, Jair. Y gracias al público también. Muchas gracias, doctor Jorge Márquez, por sus reflexiones. A continuación, les pido a todas y todos que escuchemos con atención las palabras de clausura de la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales. Adelante, doctora, la escuchamos. Ha sido muy importante esta retroalimentación, el estarlos escuchando, siempre nos enriquece. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su presidente, su magistrado presidente, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, las magistradas y los magistrados que conforman el pleno de este Tribunal Constitucional en materia electoral, les envían a todas y todos ustedes un cordial saludo, muy contentos de que puedan y de que hayan estado dispuestos a participar en esta actividad del tribunal, que es una actividad institucional que se lleva a cabo a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales. Les invitamos a que este y otros escuchatorios los puedan visualizar, que pasen la voz, se visualicen en la página de YouTube. Este estará arriba a partir del día de mañana. Entonces pueden visualizarlo perfectamente y esperamos contar con todas y todos ustedes para esta y otras actividades, y que estén atentos. Los estaremos invitando para que conozcan cuál es la agenda, no nada más en materia de jóvenes, sino también de otras actividades que creo que pueden ser muy interesantes para todas sus actividades profesionales que están desarrollando, y que se puede abrir un abanico importante en estos espacios de pandemia. Tenemos que ver los espacios también de oportunidad. Creo que les pueden ser pues muy interesantes para su desarrollo y su aprendizaje profesional. Muchas gracias a la licenciada Natalia Arriaga, muchas gracias al doctor Jorge Márquez por su participación. Y bueno, pues cerramos nuestra sesión del día de hoy. Estará disponible en el canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que tengan todas y todas muy buenas tardes.